también enero son 2 meses que habitualmente por lo que es el componente estacional y algunos bienes que suben con la mayor demanda, hay un poquito más de inflación que otros meses, ¿no? Esto significa que la inflación, en vez de seguir bajando, podría estar en un nivel parecido al de noviembre o podría estar un poquito más. Nosotros creemos que va a estar abajo del 3% igualmente, pero lo que no es difícil pensar que siga bajando respecto a los meses anteriores, puntualmente en diciembre y enero, por estos componentes que te decía recién de estacionalidad. Pero tampoco es para poner una alarma, porque en realidad, como te decía, tiene que ver con cuestiones que son típicas de esos momentos del año, ¿no? O sea que si la inflación no se acelera o es menor que la de noviembre, ya sería una excelente noticia, porque, como te decía, la estacionalidad le pone como en general más presión a los precios en diciembre. Y en el tema consumo, ¿qué análisis hacen ustedes acerca de, bueno, algunos sectores que el gobierno está feliz porque se han recuperado, pero hay otros sectores donde todavía le cuesta arrancar? ¿Qué están viendo? Bueno, es un año muy particular, lo mismo que fue el año pasado, ¿no? Entonces, primero, cuando uno hace comparaciones interanuales en muchos rubros, sobre todo los de consumo o los ligados a algunos bienes durables, dan muy negativo, interanual, ¿no? O sea, el volumen vendido o el volumen producido un mes contra un año atrás, y tiene que ver con las dos cuestiones, ¿no? Con los primeros meses que fueron negativos para el sector, los sectores, pero también con un año pasado, sobre todo en el segundo semestre de lo que fue el Plan Platita, donde hubo un consumo anormalmente alto para lo que era la economía en general, y que tiene que ver, o que era la contracara de la huida del peso de los argentinos, ¿no? Cuando la inflación está aún acelerando y la gente cree que la inflación se va a acelerar, apenas tiene los pesos, cobra su sueldo o tiene un ingreso autónomo, lo canjea rápidamente por bienes o servicios, porque no que, digamos, se le diluye el poder de compra en las manos, y algunos iban también a los dólares, o sea, a comprar dólares, y el resto lo consumía. Y eso llevó a que muchos rubros, hasta recitales incluso, pasajes en alguna oferta, bienes de consumo durable, alimentos no perecederos, productos de limpieza, tuvieran una fuerte demanda, ¿no? Y sobre todo aquellos que tuvieran algún componente importado en un contexto donde el dólar oficial estaba muy por debajo de los dólares financieros, una brecha muy grande, entonces la gente quería algo con componente importado. Y eso pasó no solo a nivel consumidores, sino en toda la cadena de distribución, por ejemplo, en materiales de construcción, los corralones o los mayoristas que venden alimentos, que muchos se estoqueaban, porque además recordemos que hace un año, incluso un poquito más de un año, en los últimos meses del año pasado, producto de este proceso, la gente quería importar, una vez que pasaba el CIRA, que era ese régimen que había que pasar primero para ver si te autorizaban a importar, la gente por ahí a veces se consiguieron autorizaciones e importaciones, pero después no se podían pagar, el Banco Central no daba los dólares, porque no habían, y por lo tanto empezó a haber un problema, que es que no se podía importar porque muchos proveedores ya no le estaban vendiendo a Argentina, porque había deudas acumuladas muy grandes. Entonces todo esto llevó a desabastecimiento. Entonces aquel que tenía algo, digamos, que conseguía importar algo, que consiguió un producto, lo compraba. Entonces, dicho todo esto, lo que hay es una enorme distorsión para poder comparar. Entonces, sí, lo que vemos es primeros meses del año muy complicado en general lo que es el consumo interno, algunos más tarde, otros más temprano, signos de reactivación a nivel mensual, ¿sí? Y lo que está tardando y vemos más lento es que no se recuperaron todavía los niveles del año pasado. Pero vuelvo a decirte, es una base de comparación medio complicada, no tan realista o tan, digamos, promedio, digamos, era un año normal también. Así que por eso es difícil a veces hacer esas comparaciones estadísticas, ¿no? Pero claramente lo que sí vemos a nivel económico es que la economía, que venía de un proceso de caída de la actividad que venía ya de hace mucho tiempo, pero que en particular desde segunda mitad del año 2022 se estaba dando con más notoriedad. Y bueno, la economía tocó fondo en el primer trimestre, sobre todo, y en el segundo trimestre se estabilizó, y lo que vemos es que a partir del tercer trimestre la economía empezó ya a recuperar a nivel trimestral o a nivel mensual los datos de actividad, algunos con más dinamismo, como el agro, que ya arrancó antes, o la minería, que viene creciendo, y otros sectores como un poco más rezagados, ¿no? Otro sector que se reactivó fuerte es todo lo que es actividad inmobiliaria, ¿no? Sin la ley de alquileres, ahora de la mano del crédito hipotecario es un sector que reactivó, que venía muy planchado, el sector financiero, ¿no? De intermediación financiera o bancario,
está empezando a dar crédito al sector privado, cosa que no ocurría hace mucho tiempo. Es decir, hay sectores que han recompuesto y hay otros sectores que les está costando más, ¿no? Así que es un balance heterogéneo, pero claramente lo que sí se puede ver es que el gobierno ha avanzado muchísimo en la estabilización de la macroeconomía, que es la condición necesaria para que la recuperación de la actividad se pueda sostener en el tiempo, que arrancó con un buen diagnóstico de que había que resolver el principal problema, que era el déficit fiscal, ¿no? Había que cortar con el déficit fiscal, que es lo que terminó provocando no solo la inflación, o sea, el financiamiento monetario con dinero del Banco Central, sino también el que el Banco Central haya tenido que ser el que, en definitiva, capturaba indirectamente los depósitos privados para sacar varios de los pesos de encima que se habían emitido antes, y que finalmente lo que pasaba es que los bancos no le estaban prestando al sector privado, y a su vez, obviamente, eso generaba una asfixia, porque con altísimo riesgo país y sin crédito el sector privado tampoco podía crecer. Así que esta medida fue fundamental, no solo para bajar la inflación, sino para ordenar en general todo, sumado también a un proceso duro que hubo este año, que fue la corrección de precios relativos, o sea, la suba de tarifas que venían atrasadas, el ordenar, sacar esas distorsiones de precios o programas de precios máximos que en definitiva generaron distorsiones también, y bueno, es un proceso que es difícil y duro de transitar para la sociedad, pero que ya desde, te diría, hace 6 meses que en general las estadísticas están mostrando que el salario, después de haber caído mucho, le está empezando a ganar mes a mes a la inflación, sigue en niveles bajos, pero se está recuperando, y esto es fundamental, se está recuperando de la mano de arreglar la macro y no de la mano de tal vez decisiones de un gobierno que después no se pueden sostener, obviamente. Bueno, es muy válido ese análisis. Te pido, María, entonces que me repitas. Para ustedes el dato que les da es 2,6 la inflación de noviembre, y la inflación núcleo, ¿cuánto les da? Nos está dando 2,4, abajo del promedio, sí. Y lo que es bienes en particular, menos todavía, están aumentando por abajo del 2%, sí. Que en eso yo te diría están algunos alimentos y bebidas no alcohólicas, pero también productos como electrodomésticos, electrónicos, etcétera, que bueno, de la mano del Cyber Monday que hubo, de la mano de algunas ofertas, y ahora en diciembre con la eliminación el 20 y pico de diciembre del impuesto país, todo esto va a ayudar también, y es importante porque el rubro de bienes son algunos sectores que venían con precios muy por encima de la región o incluso de otros países, y eso obviamente implicaba que para el salario de los argentinos era muy costoso acceder a muchos bienes. Bueno, esto es algo que obviamente lleva un tiempo corregir, pero que está en ese proceso, ¿no? María, te agradezco, gracias por tu tiempo. No, de nada. María Castiglioni, economista, directora de CIT Asesores Económicos, nos acaba de dar el título. Ella es licenciada en Economía de la UCA, máster en Economía, directora de CIT Asesores Económicos y profesora de Teoría Macroeconómica en la UCA. Acaba de decir que el gobierno utilizó la receta de empezar desde la macro para tener resultados en la micro, y que eso es lo que está dando resultados en estos momentos. Algo que los gobiernos anteriores hacían al revés, le daban más bolilla a la micro, tratando de resolver algo que no se resolvía porque no acomodaban la macro, ¿no? Que es esto de no gastar más de lo que te ingresa, ¿no? Así, lisa y llanamente. El dato entonces, el título que nos acaba de dejar María Castiglioni es que la inflación de noviembre fue del 2,6. Había sido la de octubre un 2,7, o sea que sigue bajando.